Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 3 de junio, en Geopolítica Diaria. Empezamos por el Golfo Pérsico, donde el escenario más volátil del momento se ha vuelto a encender en las últimas horas. El Mando Central de Estados Unidos confirmó esta madrugada haber ejecutado ataques contra la isla iraní de Qeshm, ubicada en una posición clave dentro del estrecho de Hormuz. Washington describe sus acciones como golpes de autodefensa, en respuesta a una serie de lanzamientos iraníes contra objetivos en el Golfo. Teherán, por su parte, reivindicó a través de la Guardia Revolucionaria ataques con misiles balísticos contra bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Según fuentes estadounidenses y del propio gobierno kuwaití, 2 misiles dirigidos a Kuwait cayeron antes de alcanzar su objetivo o se desintegraron en vuelo, mientras que 3 proyectiles contra Bahrein fueron interceptados. Kuwait suspendió temporalmente las operaciones en su aeropuerto principal tras el impacto en sus inmediaciones. El detonante inmediato de esta nueva oleada está vinculado al colapso de las conversaciones para extender el alto el fuego que Pakistán había mediado semanas atrás entre Estados Unidos, Israel e Irán. Negociadores estadounidenses e iraníes habían trazado el marco de una prórroga de 60 días con la apertura paralela de negociaciones nucleares, pero Teherán dejó de comunicarse con los mediadores en las últimas jornadas, y desde entonces los intercambios de fuego han vuelto. Aún así, Washington insiste en que el alto el fuego, sobre el papel, sigue vigente. Es una contradicción aparente que define el momento. Lo que tenemos es un cese de hostilidades formal, sostenido por la diplomacia, conviviendo con una escalada militar en el terreno. En el medio plazo, el cuello de botella sigue siendo el estrecho de Hormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial. El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a las exportaciones iraníes a comienzos de la primavera ha reducido drásticamente el tráfico, y analistas del sector citados por medios financieros internacionales advierten que los volúmenes anteriores a la guerra podrían no recuperarse incluso si se sella un acuerdo. Lo que se decida en las próximas semanas en torno a Hormuz va a marcar no solo el equilibrio regional, sino también la arquitectura energética global del resto del año. De Irán nos desplazamos al frente que conecta de forma directa con esta guerra, Líbano. El 1 de junio se anunció un alto el fuego parcial entre Israel y Hezbolá, con el compromiso explícito de Israel de no atacar los suburbios del sur de Beirut y el de Hezbolá de no lanzar cohetes contra territorio israelí. El acuerdo llegó después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara inicialmente bombardear esa zona de la capital libanesa, lo que provocó un éxodo masivo de civiles en cuestión de horas. La intervención pública del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciando el acuerdo a través de su red social, terminó por contener la operación. Sin embargo, Netanyahu confirmó al día siguiente que las operaciones del ejército israelí en el sur del Líbano continúan según lo planeado, y en las últimas 24 horas se han reportado nuevos ataques israelíes en zonas del sur, así como el lanzamiento esporádico de cohetes desde territorio libanés. La fragilidad del acuerdo es evidente. Lo que hay no es un alto el fuego pleno, sino un pacto territorialmente limitado. Beirut queda fuera, el sur sigue dentro. Para Hezbolá, mantenerse en pie tras meses de pérdidas estructurales en su cadena de mando exige no aparecer derrotado. Para Netanyahu, parar las operaciones en el sur sería leído como una concesión política costosa en casa. Esa asimetría es el principal factor de riesgo de cara a los próximos días. Subimos hacia Ucrania, donde la guerra atraviesa una de sus jornadas más violentas del año. En la madrugada del 2 de junio, Rusia lanzó uno de los ataques combinados más amplios desde el inicio de la invasión, con cientos de drones y decenas de misiles dirigidos a múltiples ciudades. Las cifras consolidadas por las autoridades ucranianas hablan de al menos 23 fallecidos y más de un centenar de heridos, con la concentración mayor de víctimas en Dnipro y en Kiev. El número de heridos en la capital ha ido subiendo en las horas posteriores conforme avanzan las labores en los escombros. El presidente Volodymyr Zelensky advirtió ayer mismo que Moscú podría repetir un ataque de escala similar esta noche, y a primera hora de hoy varias regiones ucranianas se encontraban de nuevo bajo alerta aérea. La narrativa rusa, sostenida por sus medios estatales, presenta los bombardeos como respuesta a la campaña ucraniana de ataques de largo alcance contra infraestructura petrolera y activos militares en territorio ruso. En la lectura occidental, el patrón apunta a un intento de Moscú de quebrar la moral civil ucraniana en un momento en el que las negociaciones de cualquier formato siguen estancadas.
Lo relevante hoy es el escalón. Lo que estamos viendo no es un episodio puntual, sino una elevación sostenida en la intensidad de los ataques aéreos contra el corazón urbano de Ucrania, en paralelo a un frente terrestre donde Rusia sigue intentando avances incrementales. El desgaste mutuo continúa, y la duda estratégica sigue siendo cuánto tiempo más puede sostener Ucrania este nivel de defensa aérea sin un refuerzo sustancial de interceptores por parte de sus aliados. Y de ese mismo eje surge una historia paralela que merece atención hoy. Estonia ha instalado los primeros sistemas fijos de detección y monitoreo de drones a lo largo de su frontera con Rusia, según confirmaron este martes las autoridades del país báltico. La decisión llega después de que en marzo y mayo se detectaran incursiones de drones, presuntamente ucranianos o de origen no confirmado, en el espacio aéreo de varios países bálticos miembros de la OTAN. El gesto estonio es defensivo, pero tiene una doble lectura. Por un lado, es un reconocimiento explícito de que la guerra a las puertas del flanco oriental de la alianza ya no se libra solo en Ucrania, sino que sus efectos secundarios, deliberados o no, alcanzan a sus vecinos. Por otro, refuerza el patrón visto en los últimos meses, con Finlandia, Letonia y la propia Estonia tomando medidas individuales que, sumadas, configuran de facto un blindaje del flanco báltico. Esta arquitectura defensiva, fragmentada pero acelerada, será uno de los grandes debates internos de la OTAN en los próximos meses. Cambiamos de continente para detenernos en América Latina, donde Colombia ha entrado en una fase política decisiva. La primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 31 de mayo dio un resultado que ha sacudido al país. El abogado de derecha radical Abelardo de la Espriella se impuso en el primer turno con un margen ajustado sobre el senador de izquierda Iván Cepeda, candidato del oficialismo cercano al presidente saliente Gustavo Petro. La segunda vuelta, que se celebrará en pocas semanas, definirá la dirección estratégica del país en los próximos 4 años. De la Espriella ha construido su candidatura sobre un discurso de mano dura inspirado, según él mismo ha reconocido públicamente, en los modelos de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Cepeda representa la continuidad del proyecto progresista con un perfil más institucionalista que el del presidente Petro. Lo que está en juego excede la política doméstica. Colombia es uno de los socios de seguridad más relevantes de Estados Unidos en la región, y el resultado puede reordenar las dinámicas regionales en torno a Venezuela, al combate del narcotráfico, a la cooperación militar con Washington y a la relación con vecinos como Ecuador. Un giro a la derecha endurecería el cerco regional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras que una victoria de Cepeda profundizaría el bloque progresista que hoy comparten Brasil, México y, con matices, Chile. Permanecemos un momento en el hemisferio para recordar que la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo sigue activa como crisis de fondo, sin novedades operativas relevantes en las últimas horas, pero con el proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia avanzando hacia las audiencias públicas. Caracas mantiene su reivindicación territorial y la estructura administrativa paralela que creó sobre el territorio en disputa, y cualquier movimiento militar en el área seguiría siendo uno de los riesgos latentes con mayor capacidad desestabilizadora para Sudamérica. Cerramos el recorrido por África subsahariana, donde Sudán continúa siendo el conflicto más letal del planeta y, al mismo tiempo, el más silenciado por los grandes ciclos informativos. Las fuerzas de apoyo rápido, conocidas por sus siglas en inglés RSF, mantienen su asedio sobre el Fasher, capital de Darfur del Norte, y los ataques con drones contra infraestructura civil y energética se han convertido en la principal causa de muerte de civiles en el primer cuatrimestre del año, según datos de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La regionalización del conflicto, con redes de financiación y suministro de armas que cruzan frontera del Sahel y del Golfo, complica cualquier intento de mediación. El Sahel propiamente dicho, con Mali, Burkina Faso y Níger consolidados como bloque fuera de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, sigue redefiniendo su arquitectura de seguridad apoyada en presencia militar rusa, en un experimento de reordenamiento geopolítico que África Occidental no había visto en décadas. El mundo que asoma hoy, miércoles 3 de junio, no se entiende como una colección de conflictos separados. Lo que vemos es un patrón en el que los altos el fuego se firman en una capital y se rompen en otra, los acuerdos diplomáticos coexisten con los misiles, y las democracias se polarizan en torno a candidatos que prometen romper el sistema desde dentro. La pregunta que queda flotando esta noche no es si habrá una nueva escalada en Hormuz, en Kiev o en Beirut.
La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse este equilibrio en el que la guerra y la diplomacia ya no son fases sucesivas, sino estados simultáneos. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si el análisis te ha aportado valor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con quien creas que también quiere entender el mundo más allá del titular. Nos escuchamos mañana.